Bueno, pues nada, os voy a explicar brevemente mi experiencia en esta temporada de estado de alarma en el que decidimos Manuel Febeo, Venceslao González Manteiga y yo hacer un modelo predictivo viendo el último día antes del estado de alarma. El objetivo era tener un modelo predictivo y como nosotros somos, por lo menos en mi caso, bueno, y los otros coautores también, especialistas en datos funcionales, pues utilizar las herramientas que ya teníamos de datos funcionales pues para intentar predecir la evolución del COVID en un futuro, digamos, a corto plazo, ¿no? Esto os indico por aquí seguía. Entonces, en una de esas discusiones, decidió utilizar la tasa de crecimiento, digamos, relativo, que explicaré más abajo cómo lo hemos considerado, porque se planteaba la incertidumbre de no hay datos previos, no hay histórico, y el único prácticamente histórico que teníamos eran los datos de China, en el que ya prácticamente habían acabado con la primera ola, y otros países como Italia que iban pues un par de semanas adelantados a nosotros. Y adelantados tal vez supuestamente, porque con la infradeclaración y la confusión con la gripe y todo este barullos o caos estadístico, como algunos han bautizado en la prensa, pues igual no íbamos tan retrasados respecto a Italia, como se ha visto después. Bueno, esta es la estructura de la charla. Pongo aquí, digamos, lo que es el resultado final que está en la web. Bueno, esta es la visión general de la aplicación, entraré después más en detalle. Y bueno, tenemos una pequeña publicación en Informest, es un boletín de la SGAPello en el que hacemos una pequeña descripción más científica de la relación que hay entre los modelos SIR, que al principio pues al principio durante mucho tiempo habéis oído hablar, y la relación entre nuestro modelo. Aquí me quiero centrar en nuestra tasa de crecimiento, que la podemos expresar como para decir un tiempo t más h, por ejemplo, pues si estamos hablando de días, t más 1 sería mañana, es una función de otra serie de variables, como puede ser los infectados en el día anterior, los susceptibles, la tasa pasada, una especie de modelo AIMA. ¿Y cómo consideramos nosotros específicamente esta tasa de crecimiento? Pues la tasa, por ejemplo, si consideramos H1, pues la tasa de hoy menos la de ayer dividida por la de hoy. Como al principio, por entrar en contexto, teníamos muchas regiones con pocos casos o sin notificaciones, y esto podía ser cero, pues había que sumarle un factor para que este cociente no sea cero. Así que en vez de decir la incidencia acumulada que veíamos en la prensa y en la televisión, lo que hacíamos era predecir esta tasa, que también guarda un poco en relación con este RDT que el doctor Simón constantemente hablaba en los medios, ¿no? Bien, entonces, el primer problema que tuvimos era qué datos utilizar. También en los medios vimos que la web de la Johns Hopkins aparecía día sí día también en todos los telediarios. Entonces hay que hacer una reflexión porque no en España, por ejemplo, se tenía por lo menos o en algunas comunidades una aplicación similar con una estructura, y creo que aún no se tiene, con una estructura equivalente. ¿Qué datos utilizamos? Pues el objetivo básicamente era decir la incidencia de casos y la incidencia en fallecidos, ¿vale? También podría ser interesante pues, los recuperados y, como saben, también se vio, sobre todo por mayo, si no recuerdo mal, los casos activos. De hecho, se habla actualmente, ¿no? Pero bueno, tanto los recuperados activos se puede deducir si se tiene la información, si no va a ser complicado. Después, los datos de España, pues un poco complicado
está acceso a los datos, está la aplicación actual, que yo creo que lleva desde junio. La mayoría de los grupos de investigación que hicimos predicciones se pararon en finales de mayo porque dejaron de suministrar datos, incluso a cada día o cada 2 o 3 días cambiaban la estructura. Si vemos esta base de datos actualizada de forma diaria, ¿no? Pues datos de ayer, ¿no? Los de hoy los notificaban por la tarde, pero al final decidieron esta estructura de semana anterior, semana actual. Pero si fijáis, la semana actual es del 5 al 11 de octubre, con lo cual la información vale para reflejar cómo ha ido la evolución esta semana, pero no hay ninguna proyección ni una predicción de cómo va a ir en el futuro, ¿vale? Y al final estamos viendo agregados de semana. Y yo creo que hay una ventaja competitiva y que aún se sigue sin ver, en vez de mostrar datos diarios y evolución, optaron por agregar datos y ver esta incidencia acumulada de una semana. Y te estás perdiendo esta evolución de los últimos días, si subes o bajas, ¿no? Se habla mucho de estos días desde que volvieron un poco las medidas restrictivas a Madrid, que está bajando. Pero claro, está bajando de 700 a 500, de 500 a 200 y vemos que en otras regiones con 50 o países con 50 ya toman medidas, tasas de 50 en una semana. Entonces, bueno, los datos aquí nos plantamos un poco porque habían datos de provincia, hice una aplicación, datos por comunidades autónomas, pero iban cambiando continuamente y sobre todo es que para hacer predicciones, ahora mismo el último dato que nos proporcionan y podríamos automatizar es del, como comentaba, del día 11, si no recuerdo mal, ¿no? De octubre. Y estamos a día 15, tenemos 3-4 días de retraso. Viene abierto esto. Bueno, unos datos que sí que nos servían un poco de gran ayuda al inicio es que Italia iba por delante nuestro. Entonces había datos de Italia incluso por regiones. Y no tuvimos ni hemos tenido prácticamente ningún problema con este conjunto de datos que estaba en un repositorio GitHub y nos valía para tener esa información previa de otros países, otras regiones que tenían una subida, esta subida exponencial, esta subida pues también incluso bajadas, que se hablaba bajadas un poco más bruscas, que al final fueron más constantes, etc. También implementamos datos para Cataluña. Habían diferentes comunidades autónomas que proporcionaban datos con más o menos calidad. Cataluña era una de ellas. Yo llevo años colaborando para la predicción de la gripe. Y aún así, al final conseguí datos de ellos, pero tenían un portal de datos abiertos, como de las regiones, como Madrid, que proporcionan este tipo de base de datos. Me apago aquí porque es un poco bastante complicado poder gestionar estos datos, porque en Madrid daban datos diarios, si lo veo por aquí, sí, datos diarios del 26 de febrero hasta el 1 de julio. ¿Vale? Formato JSON, pues aquí, como comentaban en charlas previas de Manuel, pues con una simple consulta utilizando JSONLite, tal, puedes bajarte los datos de forma automática todos los días o cuando programas esto, con más o menos trabajo. Pero a partir del 1 de julio, pues los gobernantes de Madrid decidieron dar esta base de datos que iba bastante bien, pues datos semanales. Y pues bueno, pues así se solucionaba el efecto fin de semana y perdíamos esta información diaria que después al final la estás analizando continuamente. Con lo cual en Madrid me planté el 1 de julio. Avanzamos mayo, junio y en julio paramos porque al final pues no he rehecho, digamos, el código con datos semanales, ¿no? Bien, y había otra serie de comunidades que también proporcionan datos, debe tener un skip, un GitHub interno con toda esa información. Vamos a seguir avanzando. Otra información importante puede ser los datos de movilidad, pero bueno, el profesor Manuel Febrero también estudió estos datos para incluirlos en los modelos, estudié yo también con un modelo que comentaré más tarde, el modelo GLS.
pero fue también un poco, están muy filtreados, es decir, solo tienes un rango de horas, solo tienes el último desplazamiento durante un número de horas o un tiempo, no sé si recuerdo, media hora o 2 horas en el mismo sitio. Y creo que en su momento se esperaba mucho de utilizar estos datos, pero soy bastante escéptico que aporten algo a un modelo más clásico o con información más detallada. Bien, bueno, estas eran nuestras variables, la definición, casos acumulados que nos venían de la Johns Hopkins o de otra base de datos, los casos diarios, nos quedamos la tasa de crecimiento y, bueno, podíamos recuperar otro tipo de datos como los activos, los hospitalizados, los ingresos por UCI, ¿vale? Así que esta sería mi curva, la evolución que tengo en los últimos 15 días o los últimos 20 para predecir el día siguiente, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, que me he saltado aquí en algún momento. Así, vale. Esta era un primer gráfico que hicimos ya el principios de abril, que la primera versión de la aplicación era el 27 de marzo, bastante pioneros en esto. Y bueno, tenía este formato. Esto lo fuimos arreglando, metiendo más utilidades. Bien, la aplicación, perdón, no voy a subir aquí porque lo que quería es aquí. Bueno, por ejemplo, para España, la tasa de crecimiento que os comentaba antes es esta de aquí y la predicción para los siguientes 5 días es esta, ¿vale? Si de ahí recuperamos los acumulados, teníamos esta curva y esta predicción, y si nos vamos a los diarios, pues aquí vemos el efecto de fin de semana, incluso, bueno, puente, ¿no? Pues se notificaron el 12, hubo notificación, y esta sería nuestra predicción, ¿vale? Bien, esto me he vuelto a pasar lo mismo. Bien. Bueno, pues las partes de nuestro algoritmo fueron tres. Una de filtrar aquellas curvas que no tengan ceros, que no tengan cambios bruscos en las tasas de incidencia, porque veíamos que de repente aparecían 2.000 casos en una región, desaparecían 500 muertos, etc. ¿vale? Solo para los datos del Instituto Carlos III podemos decir que tenemos todas estas notificaciones de incidencias o cambios, ¿vale? Solo en un mes. ¿Qué modelos ajustamos? Pues tres modelos que tenemos en la librería FDA.usc, el modelo lineal funcional, uno aditivo y uno aditivo, uno con splines y otro con estimación tipo kernel. Otros ajustes que no están en la aplicación podría ser el GLS, que puede incluir dependencia temporal o espacial, o que la respuesta no sea un T+1, T+2, sino sea una curva también. Vale, una vez que ajustamos estos modelos, pues ya podemos utilizarlos para predicción, como comentaban en la charla anterior. Aquí está, digamos, el enlace para esta publicación, pequeña report para Informest. Y si nos vamos ya a la aplicación, ¿no?, que os enseñaba antes, comentaros un poco por encima, es que inicialmente la aplicación estaba en Shiny Apps, ¿vale? Yo ya tenía una cuenta de hace años, no sé si el AskGPay o la jornada de usuarios de R había usado pues ya 2015, creo, en las primeras charlas que di sobre Shiny. Gracias a la colaboración de un compañero de la Universidad Politécnica de Cataluña nos montó el server y el RStudio. Con él estamos pagando actualmente, es decir, no hemos tenido financiación para el coste del servidor y seguimos sin ella, por si hay alguno que quiera invertir. ¿Qué paquetes hemos utilizado? Pues un poco, como comentaba, los básicos, los que ya te vienen con las necesarios para Shiny, HTML Widgets, RHXL, porque en algún momento venían en ficheros Excel, después Data Table, etc. Y después, pues gráficos, como podéis ver, dinámicos y iterativos, como dgraph, leaflet, plotly o deplir, ¿vale? Bien,
Y bueno, y hay otra serie de utilidades como Google Analytics para ver pues, la consulta de usuarios. Y aquí veis la referencia, así que en estos 4 o 5 minutos que me quedan os voy a enseñar realmente la aplicación de nuevo y os comento un poco por encima. No, esto es, perdón, bueno, hay diferentes pestañas, una para todos los países del mundo, en la cual aparece, pues como la Johns Hopkins, una serie de información. Tenemos los modelos para visualizar y predecir los confirmados, las muertes y los activos. Por ejemplo, en esta simple pestaña podemos ver, vamos a tal vez, los casos acumulados, la tasa de incidencia de los casos acumulados para este modelo y las predicciones. Si cambiamos el modelo, pues lo único que va a cambiar es la predicción. Y también nos podemos ir a ver los casos diarios. Al final opté por esta versión, en el mismo gráfico con esta pestañita. Y vemos, por ejemplo, cómo el Reino Unido iba mucho mejor en esta segunda ola. Esto es el efecto fin de semana, pero ya nos ha pasado en los últimos 10 días, 15 días, desde el 4 de octubre. Y si queréis ver, yo creo que las noticias que tenía un poco de Italia es que pasaba algo similar, pero tal vez no ha subido aún tanto, ¿vale? Está un poco pues, a mitad. Y Francia, pues también está por encima, ¿vale? Aquí podemos jugar pues cambiando esto, podemos hacer zoom, bueno, esta información muchos de vosotros ya sabéis, vemos este efecto por aquí, se podía suavizar las curvas previamente, de hecho lo hacemos. Hemos incluido pues gráficos iterativos, como podéis ver. Aquí no muestro las predicciones, pero tampoco es que sería muy complicado. Vamos viendo aquí las tasas por países, le podemos ver las tasas diarias o el acumulado. Antes estamos viendo por defecto la diaria. ¿Vale? Y bien, para España esto se quedó parado, como muchos grupos, estaban las predicciones por regiones, por comunidades autónomas. ¿Vale? Aquí en algún momento tenía un botón de descarga de las predicciones cuando se enviaba esto a la predicción cooperativa, pero esto ya lo comentaré en la siguiente charla. Una vez más, os enseño un poco por encima las utilidades. Aquí incluí en su momento también la distribución por edad y género. ¿Vale? Y también metí en algún momento las dos primeras fases, porque fue un poco lo que coincidió antes de verano y mi cambio de contrato del grupo Modestia y ahora estoy en el Citius. Los primeros 2 informes de los estudios de sobreprevalencia, ¿vale? Y después, un poco el contacto que tenía con Cataluña, pues hicimos por distritos o por comunidades autónomas también información, por ejemplo, para Barcelona ciudad, ¿vale? Esta sería la predicción que tenemos. Fijaos cómo cambia bastante de unos días a otros. Los errores de predicción han estado en torno, esto lo hizo tanto Manuel Febrero como yo, en torno al 4% de errores de predicción relativos, es decir, el modelo iba bastante bien. Y nuevamente pues podéis ver pues tanto la primera, la tasa acumulada como esta segunda ola, como la primera. Podéis incluir diferentes regiones, podéis ver los mapas. En Madrid, que era un centro, un sitio donde mucha notificación, pues también podéis ver los resultados que tenemos. Y bien, y básicamente estos serían los resultados. Mostraros un poco pues, las utilidades de gráficos dinámicos que son bastante útiles para dar información y visualizarla. Y poco más, lo que os tenía por aquí.
por ver un poco si alguien se ha llegado a conectar a la aplicación y me acabo de enterar, ¿no? Veo que no. Google Analytics pues he enviado así un poco por curiosidad en la página web para ver qué información, dónde se conectaba. Por ejemplo, actualmente pues hay esta distribución, 90 y más España, pero bueno, también hay en Estados Unidos, también en Sudamérica, en mayo se conectaba mucha gente. Bueno, los primeros días esto tuvo más éxito, en más audiencia que actualmente que tiene menos audiencia. Y nada, con esto acabo. Me parece que me he pasado un par de minutillos. No tengo acceso al chat, por si alguien quiere preguntarme, pues que me hagan llevar alguna pregunta rápida o pues que un correo. Y con esto acabaría la charla. Muchas gracias por vuestra atención.